Oh
Buenas tardes. Vamos a comenzar la exposición que hice Manuel, que lo llamamos así. Antes, agradecer a la gente que ha venido, tanto los que son alumnos y alumnas, como la gente que no lo es. Pero esto es una universidad y está abierta a todo el mundo. Por lo tanto, bueno es que hagamos este tipo de actos y que además sean alumnos de la propia universidad los que hagan el acto este, ¿no? Ya os digo que para dentro de 15 días habrá otra exposición de otro alumno y hay una alumna que también se ha comprometido a hacer algo sobre la Edad Media, que también lo va a hacer, por lo cual yo voy a trabajar un poco. Está bueno eso también. Voy a ser muy breve porque lo bueno y breve dos veces bueno. Pero, ¿por qué esta charla sobre Aranjuez? Cuando yo empecé a venir aquí, me dijeron, tienes que ir a Aranjuez en serio a dar tutorías. La idea que tenemos los de Madrid es de Aranjuez, es un sitio bonito, con un palacio, pero apenas conocemos Aranjuez. Con el tiempo dando clases, con las alumnas y los alumnos, poco a poco, he ido conociendo a la gente de Aranjuez y Aranjuez. Y me ha empezado a preocupar un poco más todo su contorno artístico, vegetal, agentes y demás. Y en el transcurso de los años hay un alumno que se llama Manuel Martínez que nos ha estado mandando a cachitos de la historia de Aranjuez, unos maravillosos montajes que todos leemos y difundimos y que nos encanta, y todos los años, menos con la pandemia por desgracia, siempre le embauco para este tipo de actos, ¿no? Por lo tanto, gracias Manuel, porque así aprendo yo sobre Aranjuez. Me parece mentira, pero no conocemos muchas cosas de esta ciudad. Y simplemente gracias por asistir y espero que os sea interesante la charla. Y dos cosas más. Una, al final de la intervención de Manuel, si alguien quiere apuntar algo, ampliar alguna de las cosas que nos cuente o preguntar alguna duda que tenga otro, está abierto a ello. Y por tanto, simplemente desearos que disfrutéis el acto y que lo paséis muy bien. Y con eso un aplauso a Manuel para que salga. Bueno, gracias Tomás. Ya me lo decía un amigo, que el mundo está muy mal repartido. Hoy trabajo yo y cobras tú. Poco. Algo. Bueno, no sé si se me oye bien al fondo, con este volumen sí. Si no lo subo, porque mi mujer dice que hablo muy alto, o sea que puedo... ¿Se oye bien al fondo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues... Lo primero que quiero deciros es que no sé si habréis ido leyendo los carteles, porque resulta que normalmente todos los que se dedican a hablar de Aranjuez en charlas, conferencias y demás, yo he detectado que solamente se habla de lo bueno. Y también Aranjuez tiene una parte mala, una parte oscura, una parte de muerte, de enfermedad, de dejadez. Entonces, esto que estáis viendo aquí eran problemas que había en esos años, en esos siglos, que se les puso solución. Lo he puesto ahí, no sé si lo habréis leído, metiendo en el río un pececito que se comía los mosquitos y demás. Y luego un señor que hizo unos pantanos, pues también evitó las riadas, el río se regulaba, no estaba ese problema de que cuando se retiraban las lluvias allá por el principio del verano, el río se quedaba sin agua. Todo era légamo y era cieno, y eso se inundaba de mosquitos, que eran los que transmitían las enfermedades que... Tanto es así que, como habéis visto ahí en alguna de las cartelas, los paisanos que se encontraban de un año en otro se felicitaban porque decían, uy, qué bien, hemos vivido un año más. O sea, fijaros cuál era el percal de ese momento. Tanto es así, para abundar un poco más y que os hagáis una idea de cómo era la cosa, que cuando alguien por Europa... no por Madrid ni por España, sino por Europa, andaba por la calle con mal color, esto que decimos, uy, ¿este qué color tiene? No me gusta, tiene mal color, está como enfermizo. Pues entonces, en esos años, hasta el siglo, principios del 20, desde el 18, se decía, tiene cara de Aranjuez. Cuando alguien muy enfermo tenía ese aspecto, iba por la calle. O sea, imaginaros la fama que tenía Aranjuez por Europa. Entonces, resulta que Aranjuez es una especie de dicotomía, ¿verdad? Son contrastes continuos. Tenemos la parte preciosa, bonita, los jardines preciosos, el palacio que bien todo, la casita del labrador, que nos la van a dejar de maravilla y demás, pero
también hay una parte negativa, una parte oscura de la que casi nadie habla. Yo os traigo aquí esto, que es lo que pasaba en esos siglos, y ahora vamos a ver lo que pasa ahora, porque ahora también tenemos un problema, se solucionó aquello, pero esto está por solucionar. Bueno, pues esto también es Aranjuez. Tristemente también esto es Aranjuez. Entonces, de lo que acabamos de ver, que me imagino que os habrá impresionado un poco, aunque solo sea un poco, solemos echar la culpa a los políticos, ¿no? Es que este alcalde es que lo tiene, es que la alcaldesa es que no sé qué. Nosotros también tenemos mucha culpa de cosas de las que han salido ahí. Los políticos tienen su parte, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¿Verdad que sí? Los políticos no van a pintar paredes, no van, o sea, que nosotros también tenemos una parte de culpa. No sé, cada uno qué Aranjuez querrá, si este o el que vamos a ver ahora, ¿vale? Eso ya cada uno que lo elija. Como decía antes, Aranjuez es siempre una ciudad de contrastes. Hemos visto esto y ahora vamos a ver la parte bonita que es a lo que hemos venido. Pero no quería dejar de tocar este palo, para que no se nos olvide
todo el trabajo que tenemos por delante, ¿vale? Luego al final vamos a retomar, a cerrar el círculo. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver 34 cosas en las que Aranjuez ha sido pionero a lo largo de la historia. 34 cosas. Habrá alguna más, pero yo os traigo 34. Vamos a detenernos un poquito en cada una de ellas. No sé si habréis quedado antes de las 10 o las 11, habremos terminado. Son 34 cosas en las que Aranjuez ha sido pionero a lo largo de la historia y son muy variadas. Las tenemos de todo tipo. Fijaros la primera, qué curiosa. Vamos a empezar. Antes de nada, no sé si todo el mundo me conoce, quizá alguien no. Entonces, quiero deciros que, como ha dicho Tomás, me llamo Manuel, no soy ningún cronista gráfico, ni cronista oficial de Aranjuez, ni historiador, ni nada. Simplemente un simple aficionado, vecino de aquí, que le preocupan estas cosas y que, bueno, me dedico un poco a ratitos a divulgar un poco la historia de Aranjuez para mentalizar a la gente. Creo que si conocemos la ciudad donde vivimos es la mejor manera de defenderla cuando toca, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos dos imágenes que corresponden a lo que se puede decir que es el primer diccionario de la lengua española castellana, el famoso diccionario Tesoro de la lengua del castellano de Sebastián de Covarrubias, y a la derecha la portada de la obra de Don Carlo de Siller, que sabéis que lo dedica al hijo de Felipe II, ¿vale? ¿Por qué los pongo? Porque la charla de hoy se podría haber llamado también Covarrubias contra Siller, porque si os fijáis, ambos dos definen a Aranjuez de distinta manera. Es otro contraste. Este señor, Sebastián de Covarrubias, que se dedicó a hacer este diccionario de la lengua en el año, creo de memoria, 1610 o 11, por ahí, lo empezó muy tarde, cuando él ya era bastante mayor. Y es curioso cómo Aranjuez, que tiene la A, pues tiene una definición muy extensa, lo vais a ver ahora, os lo pongo para que lo vayáis leyendo, y sin embargo, cuando llega a la Z, las últimas acepciones, pues son muy cortitas, porque es que no le daba tiempo, él veía que se moría, se había metido en un fregado tan grande y él tan mayor, que según va avanzando el diccionario, por la letra, las definiciones van siendo más cortas. Como Aranjuez tiene la suerte de tener la A, pues tenemos una definición tan grande y tan extensa como esa. Que viene a decir, lo importante, que viene a decir es que Aranjuez, como veis ahí, lo define de manera que dice, cuando alguien, para encarecer la amenidad de algún lugar de recreación, decimos es un Aranjuez. Y es que igual que antes os decía que a una persona enfermiza por la calle se le decía, ese tiene cara de Aranjuez por Europa, cuando por Europa veían algo que era extremadamente bonito, bello, también se decía es un Aranjuez. Es decir, tenemos el contraste que siempre os digo. Eso decía Sebastián de Covarrubias. Pero ¿qué decía Siller? En su obra, en el primer acto de la obra, que luego fue una famosa ópera, ¿verdad? El Don Carlo. Pues en la primera frase del primer acto, el confesor dice, como veis ahí, pasaron los hermosos días de Aranjuez, que es más o menos el título de hoy. Pasaron los hermosos, lo que pasa es que yo lo hago con pregunta. Pasaron los hermosos días de Aranjuez y vuestra Alteza, bla, 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 bla. Bien, dicho esto, si os parece, vamos a empezar con esas 34 cosas. Y fijaros qué curiosa es la primera, que no sé si la conoceréis. La conté una vez hace mucho tiempo y habla de esto, la criogenización, que todos sabemos lo que es. Fijaros, eso de congelar cadáveres para despertarlos en el futuro, pues se está haciendo de verdad, se está haciendo de verdad. Y no como decían de Walt Disney, que era una leyenda. Es verdad, en el mundo hay casi 500 personas criogenizadas ya, congeladas, y miles más que están apuntadas esperando su momento. En el mundo hay 3 institutos que se dedican a esta práctica y otros 3 que se dedican a lo mismo, pero solamente el cerebro. Unos 3 el cuerpo entero y otros 3 solo el cerebro. Pues resulta que en el año 2015, en el plató de Cuarto Milenio, el programa este de Iker Jiménez, pues se presentó una empresa que montó allí unas cápsulas criogenizadoras y en el equipo que estaba montando esos aparatos resulta que había un paisano de Aranjuez, un señor que se llamaba Javier Ruiz, yo no le conozco, de unos 40 y tantos años. Él presidía la institución que se dedica a estas cosas, montó y el destino hizo que a los pocos meses falleciese de repente, no le diera tiempo a nadie a asistirle y falleció, vamos, de repente. Ocurrió en el año 2016 la muerte, de un infarto fulminante, y solo se pudo congelar el cerebro. Gracias al juez
de Aranjuez, que aprovechando una grieta legal y argumentando que el cadáver se iba a utilizar ese cerebro para fines científicos, pues sí autorizó congelar el cerebro, porque aquí en España eso en ese momento no era permitido. Entonces, sin quererlo, este señor, Javier Ruiz, pues se convirtió, ahora que descansa sumergido en una sustancia que es nitrógeno líquido, está en Alemania, su cerebro, y se ha convertido sin quererlo en un pionero. Es el primer español que sumerge su cerebro para ser despertado en un futuro. Curioso. Vamos a seguir avanzando. Felipe II tenía mucho... Vamos a ir viendo cosas muy distintas. Felipe II tenía mucho interés, como sabéis, por la alquimia. Buscaba la fabricación de oro. Después de muchos intentos fallidos, el rey depositó la esperanza en que la alquimia ofreciese poderes curativos a base de aguas, aceites y quinta esencia. En Aranjuez tuvo la primera destilería de España, era el año 1564, se dedicaba a las aguas de olor y medicinales, y se desconoce el lugar exacto donde estaba la destilería, pero se piensa... ¿Avanza esto? Es que como no es mi ordenador... Sí. Se piensa que estaba al final del jardín de la isla, ¿vale? Ahora. Bueno, os decía, el laboratorio del Real Sitio se especializó desde el principio en una elaboración de aguas destiladas. Y claro, el momento más apropiado para los trabajos, pues era lógicamente en la época de rosa y flores, que era la primavera, Ahí tenéis más o menos la situación en la que se piensa que estaba la destilería. A lo largo de su reinado, Felipe II contó con 3 laboratorios, 3, el primero fue el de aquí de Aranjuez, luego estuvo el de Madrid y después el del Escorial, ya en 1588. El de aquí desaparece en el año 1721, pero que sepamos que la primera destilería que hubo en España fue la de aquí, de Aranjuez, ¿vale? Seguimos. Tema bandera. Cuando Juana I de Castilla, llamada la Loca, se casa con Felipe II, con Felipe el Hermoso, las banderas españolas comienzan a ser blancas, como esta, y a incluir la cruz de Borgoña. Más adelante, ya en época de Carlos III, los barcos utilizaban el escudo borbónico sobre fondo blanco. ¿Qué ocurría? Que cuando los barcos se veían en situaciones como la que vamos a ver ahora, pues había confusión entre ellos. Y muchas veces eran dañados por fuego amigo, se confundían las banderas. Esto motivó que Carlos III convocara un concurso de ideas para elegir una bandera para los barcos, para evitar ese problema. El ministro de la Marina, Fernández Bazán, y un marino llamado Antonio Valdés le presentaron al rey un boceto, 12 bocetos puestos así, y le hacen trampa, al rey le hacen trampa. Le colocan, como hace Carrefour, Lidl y Mercadona, lo que quieren que compremos, nos lo ponen arriba y a la altura de los ojos, y se nos va las manos a cogerlo. Aquí hacen lo mismo con el rey, lo que quieren que el rey elija, se lo ponen arriba y a la izquierda. Y el rey, claro, eligió esa bandera, ¿vale? En el Real Decreto que se firma aquí en Aranjuez, por lo tanto la bandera española se firma aquí en Aranjuez por el rey el día 28 de mayo de 1785, el rey curiosamente define la bandera de esta manera, entre muchas otras cosas, dice: he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra la bandera dividida a lo largo de 3 listas, como vais a ver aquí, una de las cuales, ahí la tenéis. Dice: he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de bandera dividida a lo largo en 3 listas, de las cuales la alta y la baja sean encarnadas, no dice rojas, dice encarnadas, y del ancho cada una de la 4ª parte del total, y la del medio amarilla, no dice otro color, dice amarilla. Bueno, pues ya más adelante la reina Isabel II es la que extiende esto al resto de los ejércitos y ya la bandera la usa los ejércitos de tierra y ya la usa todo el mundo. Pero que sepáis que la bandera española se elige aquí en Aranjuez para los buques de guerra por el problema que hemos visto. Otra cosa en la que hemos sido pioneros es en la música.
El concierto de Aranjuez, todos sabéis ya que no fue inspirado e escrito como nos han venido contando hasta ahora. La verdadera historia es muy distinta, ya lo hemos hablado alguna vez. Fue compuesto en París en el año 1939 bajo un ambiente tenso entre las dos guerras. Había terminado la nuestra y estaba a punto de empezar la mundial. Y bueno, la señora, la esposa del maestro Rodrigo, Victoria Camí, estaba en ese momento embarazada de su primer hijo y el médico anunció que iban a perder el bebé. Esa noticia al maestro pues le impacta. Y bueno, vuelve a su casa, muy triste, se pone a escribir en el piano, como veis ahí, esta maravillosa canción, ¿vale? Esta composición que no es otra que un diálogo entre él y Dios, en el que él le pide a Dios que por favor, si va a perder a su hijo, no pierda también a su mujer. Si escucháramos el concierto, sería muy bonito identificar la guitarra, que sería él, pidiéndole a Dios lo que os he dicho, y la orquesta sería Dios contestándole. Cuando escuchéis otro día el concierto, fijaros en eso. Bueno, pues curiosamente se dice que el concierto de Aranjuez tiene poder sanador en caso de ansiedad por las frecuencias que emite. Se ha reproducido en los sitios más insospechados, como por ejemplo en la misión Apolo 7, ¿vale? Está considerada la obra musical más reproducida de la historia en el mundo y una de las más versionadas. El maestro era valenciano, como sabéis, de origen de Sagunto, y era ciego desde los 3 años. En el 1991, se le otorgó el título de Marqués de los Jardines de Aranjuez. En 1996 fue nombrado Premio Príncipe de Asturias de las Artes y fallece en el 1999, con 97 años. Tenía una famosa frase, que es esta: mi vaso es pequeño, pero bebo en mi vaso. Hoy la podemos leer en el mausoleo del cementerio de Aranjuez, donde descansa junto a su esposa. Cambiamos de tema y vamos a otra cosa en la que Aranjuez ha sido pionero. En las conversaciones telefónicas. A ver, previamente ya hubo pruebas, experimentos y demostraciones, pero lo cierto es que la primera vez que este invento se usa en España realmente es aquí, en Aranjuez. Resulta que el rey Alfonso XII y María de las Mercedes de Orleans y Borbón contrajeron matrimonio en la Real Basílica de Atocha de Madrid. Este es el aparato que utilizaron aquel día, la víspera de la boda, ¿vale? Estuvieron hablando, dicen que un cuarto de hora, no se sabe la conversación, pero este fue el aparato que utilizaron el día antes de la boda. Sabéis que la familia de la novia, la familia Montpensier, se alojó en el Palacio Real de Aranjuez, mientras que el rey, Alfonso, estaba en Madrid. Entonces la conversación fue entre Aranjuez y Madrid, como digo, la víspera de la boda. Al día siguiente, pues el tren ya transportó a la familia de aquí a Madrid, junto a la comitiva, y bueno, fue una boda feliz, entre unos primos hermanos, sabéis que eran primos, y bueno, la dicha ya sabéis que duró poco. Ella murió muy pronto, a los pocos meses. Dicen que a causa de un tifus contagioso, la cosa no está clara, porque hablan también de que, bueno, el fallecimiento fue disfrazada la realidad para aparentar un embarazo complicado. En definitiva, parece ser, yo por lo que he ido leyendo por ahí, que si los galenos, como se les llamaba a los médicos entonces, hubiesen abordado la verdadera enfermedad de la reina, se hubiese salvado. Yo es lo que he sacado por ahí leyendo un poquito. Bueno, pues el matrimonio, como digo, duró muy poco, apenas 5 meses, la reina murió con 18 años. Fijaros, luego ya viene lo de la pena del rey, las canciones y las películas que hicieron sobre la historia. Bueno, pues tenemos aquí otro caso de Aranjuez pionero en la fábrica en fabricar antibióticos. Era 1941 cuando se había producido la primera experiencia con éxito en la penicilina, y eso produce en España pues una gran demanda, hay que fabricar antibióticos. Entonces el gobierno español convoca un concurso para adjudicar 2 fábricas, y una recae en el Banco Urquijo, que crea CEPA, Compañía Española de Penicilina y Antibióticos, que todos sabemos dónde está.
en junio de 1951 se inaugura en Aranjuez lo que era la primera fábrica de antibióticos en España, ¿vale? A la inauguración asistió Franco y dicen que salió muy complacido de las instalaciones. Las crónicas dicen que se mostró altamente complacido. En los meses siguientes la fábrica fue a más, se ampliaron las instalaciones, se dobló la producción, de manera que en 1955, a los 4 años nada más, la fábrica ya tenía 180 empleados. Fulgurante. En 1968 desarrollaron un compuesto nuevo, la fosfomicina, que era un nuevo antibiótico, en el que la fábrica de Aranjuez es líder mundial, en el mundo. A partir del 74, pues Cepa ya fue adquirida, fusionada y posteriormente, como sabemos todos, dividida en una serie de empresas que, bueno, dan como resultado FISE, que es la parte de farmacia del grupo Ercros, ¿vale? Curiosamente, ya que está aquí Chele, voy a contaros una cosa que él me contó una vez, o dijo en una conferencia, y es que hasta el momento que se inventan los antibióticos, él que es un experto en temas taurinos, no hagas así porque sí, él contó una vez, y es curioso, cómo hasta que se inventan los antibióticos, los toreros, cuando tenían una cornada por un toro, morían más por la infección que por la cornada. Ahora ya con los antibióticos ya pueden morir de la cornada, ¿vale? Ya no pueden morir del otro. Ahí estamos. Bien. Bueno, pues vamos con un tema que también nos suena a todos, en lo que también Aranjuez fue pionero. Y es, bueno, esta es la instalación, y es en el vuelo que todos conocemos del globo. Era finales, fijaros, era finales del siglo XVIII cuando los hermanos Montgolfier se percatan que el aire caliente de una chimenea y el humo se meten en una bolsa de papel y eso hace que la bolsa flote y se vaya. Y eso es lo que les hace pensar que eso se puede acoplar a otra serie de cosas. De ahí surge la idea del globo. De esa historia, de esa casualidad. Las pruebas que desarrollan en Francia pues fueron exitosas. Se dedicaron a comercializar entonces este invento como atracción de feria por todas las cortes europeas, y entre ellas la española. Pero claro, se plantearon una cosa. El reto ahora es mayor. ¿Va a poder un ser humano montarse en ese aparato? Claro, cuando algo es nuevo. Imaginaros cuando se montó el ser humano en el primer cohete, o en el primer avión, aquí era en el primer... ¿Esto qué es? Una cosa que vuela. ¿Lo soportará el ser humano? Entonces hicieron unas pruebas y montaron animales, como suele hacerse. Igual que la perrita laica se hizo en el cohete, pues aquí lo que hicieron fue montar un pato, una oveja y un gallo, parece ser, y bueno, la cosa salió bien. La cosa salió bien, entonces ya se fueron animando, y la moda del globo aerostático pues se extendió, y aquí en España el primer intento de un vuelo tripulado por una persona se desarrolla en Aranjuez. Estamos en el año 1784 y bueno, el intento, la verdad, que fue un poquito accidentado. El globo se estrelló, el señor que iba adentro se dio un golpetazo contra el suelo y el tripulante, como digo, pues resultó mal herido, de manera que quedó incapacitado de por vida y hubo que dejarle una pensión de 20 reales diarios, que a día de hoy, al precio que están las cosas, pues no sé lo que le daría, pero entonces, en fin, debía de ser una buena parte. Bueno, pues Antonio Carnicero, que os sonará, por aquel entonces era pintor de cámara. Era Carlos IV quien estaba en ese momento. Y resultaba ser un tipo de cronista gráfico, igual que Chele, que se acaba de ir. Dejaba retratado los eventos que él asistía, y aquí tenemos dos imágenes de aquel hecho pionero en España. Si os fijáis, esta, que es menos conocida, está en el Museo de Bilbao, porque conocemos la anterior todos, pero esta se conoce menos. Y parece ser que de la anterior el Museo del Prado tiene dudas que sea Aranjuez, pero de esta no. Entonces, si os fijáis un poquito con un pelín de imaginación, al fondo se ven los pabellones del Jardín del Príncipe. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Otro hecho pionero. Felipe II otra vez. Esta vez establece en Aranjuez el primer jardín botánico de Europa y, por tanto, de España. Estamos en 1555. El fundador fue el médico naturalista Andrés Laguna, que había vivido en lugares como Pisa y Padua, y él había allí comprobado los efectos de los jardines botánicos. Se lo plantea al rey
a Felipe II, él accede, lo ve positivo, y viendo su utilidad, pues acepta y destina una parte de los jardines al cultivo de plantas medicinales. Manda venir jardineros de Flandes principalmente, aunque también vienen franceses, y bueno, la situación se dice que estaba en las inmediaciones del cauce del Jarama, en fin, hay expertos que dicen que realmente no había un lugar para el jardín botánico de Aranjuez, sino que todo Aranjuez era un jardín botánico. No tenemos más que ir a los jardines y ver la cantidad de variedades que hay extendidas por todos los sitios. Se dice que no, además el concepto de jardín botánico de esa época, pues no era el de ahora, un recinto cerrado y ahí todo concentrado como el de Madrid, ¿vale? Sino que era otro concepto. Y aquí estaba extendida por toda la ciudad. No se sabe mucho de este jardín y tampoco por qué dejó de funcionar. Lo cierto es que posteriormente, pues Fernando VI, ya mucho después, a ver si esto avanza, mandó crear en Madrid un jardín botánico en esta zona, que es el Soto de Migas Calientes, os lo dejo así para que os situéis, cerca de Puerta de Hierro, y luego ya después Carlos III, todo esto con el paso de los años, lógicamente, ordena el traslado ya al actual emplazamiento del Paseo del Prado, ¿vale? Pero no olvidéis nunca que el primero de todos fue el de aquí, el de Aranjuez, o sea que también pioneros en esto. En el cristal, ¿qué pasó? A ver, lo cierto es que la fábrica más antigua de España de cristal es la de San Ildefonso, en La Granja, vale, es la más antigua, pero resulta que aunque sea la más antigua hay que decir que solo se ocupaba de los edificios reales. Del pueblo, no. El pueblo se buscaba la vida de otra manera. Y surgió la de Aranjuez, que estaba situada en la calle Primavera, ¿vale? ¿Sabéis dónde es? Con una superficie de algo más de 1.900 metros cuadrados. No era pequeña. Gran parte de la producción de esta fábrica de Aranjuez, pues iba a parar a la capital para que en las casas la gente y los comercios normales pues pudiesen sustituir aquellos vidrios verdes antiguos que no dejaban pasar apenas la luz y apenas la imagen por cristales ya pues de otra manera, ¿eh? Gracias a la fábrica de Aranjuez entonces, pues este producto se socializó y llegó a las casas normales y corrientes, por lo que, bueno, también llegó a fabricar vasos, botellas, compitió con la de San Ildefonso en calidad, sobre todo en precio también, y eso molestó al rey, molestó a la gente de allí de La Granja, porque al final el rey tuvo que intervenir y cortar las alas a la fábrica de Aranjuez, que se estaba comiendo la tostada a la de allí. Así que de manera que podemos decir, gracias a que la de Aranjuez socializa el tema y lo extiende a todo el pueblo, que la de Aranjuez es la primera, porque la otra se dedicaba solamente a los sitios, a la gente de bien. Bueno, que está muy de moda lo de la gente de bien ahora. Bueno, pues vamos a hablar ahora. Mirad, ahí tenéis donde estaba situada, ¿vale? Sabéis, lo de pone fábrica de jabón es la residencia de ancianos, básicamente, y enfrente estaría la fábrica de cristal. Otro tema en el que Aranjuez es pionero, veréis. La escalera principal de palacio es de estilo imperial, todos la conocemos, ¿vale? Son característicos los peldaños de casi 4,5 metros, de una pieza solamente, y es al estilo del Palacio Real de Madrid, realmente, ¿eh? Bueno, pues en el segundo tramo hay que fijarse muy bien en la barandilla, la balaustrada esa de hierro forjado, preciosa, y si miramos al techo nos vamos a encontrar con la decoración que imita maderas cruzadas de época de Isabel II. Que me hago un lío con el... porque voy parando el espaciador y yo no sé cuándo corre, cuándo no corre. De la época de Isabel II, y que imita un poco a las estaciones de ferrocarril, ¿verdad? Bueno, pues ahí en ese techo está esa lámpara. Es una lámpara que ilumina la bóveda, una gran lámpara, la mayor de todo el palacio, y que es una verdadera joya, es de estilo imperio, tiene 200 luces, y bueno, funcionan en su época con gas. Ahora es eléctrico, pero en su momento funcionaron con gas. Y al funcionar con gas, fue la primera lámpara que lo hacía así en toda España. La primera vez que una lámpara funcionaba con gas en España fue esta. Luego hay fotos de la lámpara con velas, pero parece ser que las velas nunca funcionaron, eran más un adorno que otra cosa, y ahora ya pues el tema eléctrico, que imagino que ahora ya serán lámparas LED. Todo va avanzando, pero que sepáis
que esta lámpara, la mayor de Palacio, con 200 bombillas, en su día funcionaba, ahí la tenéis con velas, funcionaba con gas y era la primera vez que lo hizo en España. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver una zona muy conocida de Aranjuez, el Jardín de Isabel II. Antes, todos sabéis... Uy, me lo he saltado. He saltado la esclusa, perdón. Bueno, la esclusa. ¿Sabéis lo que es una esclusa? Una esclusa permite a los barcos salvar un desnivel, ¿verdad? Un desnivel en el río, si hay una cascada, pues un barco para que suba o baje se usa la esclusa. Resulta que hay una obra por ahí de Ana Luengo que se llama Aranjuez, Utopía y Realidad, ya lo hemos comentado alguna vez, y ahí ella cuenta que la técnica de las esclusas solo se habían instalado en Lombardía bajo diseños de Leonardo da Vinci, pero que se puede decir que por voluntad de Felipe II, gracias a Felipe II y gracias a los conocimientos de los técnicos, Juan Bautista de Toledo principalmente, se construye en Aranjuez alrededor de 1561 una de las primeras esclusas que se hicieron en todo el mundo. Vais a ver dónde estaba la situación, más o menos, no se ve nada, es donde estaba el viejo molino, ¿os acordáis? Pues más o menos este murallón, ahí estaría situada, según parece, la esclusa, ahí, ¿vale? Para salvar el desnivel del río. Y ahora sí, Jardín de Isabel II. ¿Sabéis que antes de ser jardín como ahora, ese lugar estaba destinado a una construcción que no se terminó de hacer y resultó al final ser un solar abandonado? Una escombrera, al final se utilizaba por los arrieros y caballerías para dejar basura, excrementos de animales y demás. Aquello era un estercolero. Tenía un aspecto repugnante y estaba junto a la plaza de San Antonio, que era la entrada al pueblo, lo que la gente primero veía. Tanto era así que al final, pues desde el palacio, pues resultaba un paisaje bastante feo. Y la reina María Cristina, ya sabéis que era esposa de Fernando VII, decide mejorar las vistas y, para taparlo y que no se vea, deciden poner una especie de cortina vegetal a base de plátanos que lo tapen, ¿verdad? Los vamos a ver. Ahí los tenéis. Fijaros qué frondosidad, ¿eh? Ya no están así, por supuesto, la mitad ya ni existen, pero esto lo recordamos todos porque lo hemos visto, así, ¿vale? Bien, pues dentro de este jardín, en el círculo central, se encuentra la estatua de la niña Isabel II en bronce, que se quitó del pedestal varias veces por temas de régimen político, además de que también sufrió ataques vandálicos ya en el siglo XX, y gracias a ello, pues la que tenemos aquí no es la original, es una segunda copia, por lo tanto, curiosamente, por el tema de vaciados y demás, esta es un pelín más grande que la original, un pelín, ¿vale? Muy poquito, pero bueno, que sepáis que no es la original. Los 8 bancos de piedra que tenemos aquí son obra de Sabatini, y los 8 jarrones famosos de Carrara de Jean Terry del siglo XVIII. El jardín este salió a subasta en el año 1869 por una cantidad ridícula y por fortuna se suspendió la subasta. Y en 1931 se declara monumento histórico artístico. Aquí en Aranjuez todos sabéis que es conocido como Jardín de la Princesita, ¿vale? Y se dice que es el primer espacio urbano ajardinado de Aranjuez, urbano, y uno de los primeros de España. Por Elche hay otro, pero detrás de ese va este. Espacio ajardinado, pionero, urbano, ¿vale? Bien. Curiosamente, mira, os dejo aquí, por si alguien se quiere entretener, las medidas que hubo una época en mi vida que me dio por hacer estas cosas, porque es que Aranjuez está lleno de curiosidades, y un buen día, dando un paseo por aquí, pues me dio por medir las distancias, luego lo hice con el móvil y descubrí que esa puerta que tenéis ahí de entrada al jardín de Isabel II, con respecto a las medidas totales, pues tiene las proporciones áureas. Todos sabéis, bueno, y si no, pues investigáis un poquito, cogéis la calculadora, os pongo ahí las medidas por si alguien se quiere entretener en comprobarlo. No tenéis más que dividir el total entre la distancia más grande y a la vez la grande entre la más pequeña, y de las dos maneras os tiene que dar 1,6. Si es así, esa fachada mantiene las proporciones áureas y Aranjuez está lleno de esto, ¿vale? Os pongo aquí esto porque es curioso. Seguimos. Vamos a ver un monumento que conmemora un hecho histórico sucedido en Aranjuez en 1808. Está ahí
Nadie se fija en él, ¿verdad? Pasamos por delante, la gente ni sabe que existe. Bueno, pues celebra el nacimiento de la Junta Central Suprema, un órgano de gobierno que existió en España durante la ocupación napoleónica. Las juntas provinciales entonces tenían intereses locales y era necesario empezar a pensar en un poder central. Deciden reunirse y Jovellanos convoca a sus partidarios en Madrid, en su casa, mientras que Floridablanca lo hace con los suyos aquí en Aranjuez, y lo hace en esta casa, que es donde vivía Floridablanca. ¿Os suena? ¿Os suena? Príncipe con Montesinos. Bueno, pues de la reunión esta de Aranjuez, en la propia casa del conde de Floridablanca, sale como resultado que en 1808, el 25 de septiembre, en una ceremonia muy sencilla en la capilla de Palacio, se constituye la Junta Central Suprema, ¿vale? Se convirtió en la máxima institución de gobierno de la España no ocupada, asumiendo los poderes ejecutivo y legislativo durante la ocupación de los franceses. Tras la derrota de Bailén, en la batalla de Bailén, el ejército francés se reorganizó y tras un nuevo avance venían aquí, camino del Real Sitio. Entonces la Junta Central tuvo que salir huyendo hacia Sevilla. Por el camino les increparon porque la gente ya estaba un poco harta de la Junta y demás. Y unos meses más tarde se junta también la derrota de Ocaña, que facilita a los ejércitos de Napoleón la invasión de Andalucía. Todo esto provoca que la Junta al final termine yéndose a Cádiz. Todos sabemos que en el camino, como os digo, la gente les increpaba. El desprestigio de la Junta ya era algo evidente. Y bueno, el resto ya lo conocemos. ¿En qué acaba todo esto? Ya sabéis, la constitución de la Pepa, la trágica vuelta de Fernando VII, ya sabéis su absolutismo, en qué plan vino el señor y demás. Bueno, pues nos vamos a 1775, cuando Carlos III dispone de estas tierras que vamos a ver ahora al cultivo, las dedica al cultivo, al estilo de como se hacía en Flandes, y por eso se llama la flamenca. De ahí le viene el nombre. Bien, pues resulta que en esos terrenos, más tarde, en 1855, se funda la primera escuela de agricultura que hay en España, de la que salían los ingenieros. Allí se impartía y organizaba la enseñanza de una forma tan buena que años después pues se implantó el mismo estilo en Versalles, al modo que se hacía aquí. La Escuela Central de Agricultura, la flamenca, fue llevada luego a la población, Aranjuez, un poco más tarde. Allí estuvo 5 años. En total, en la población, en Aranjuez, estuvo 12. Estas imágenes son curiosas de la escuela, no son muy conocidas. Y al final se la llevan después de Aranjuez a la finca de la Florida, junto a la de Moncloa, que la tenéis aquí. Sin alterar entonces los objetivos. Los objetivos eran los mismos, formar ingenieros, agrónomos, peritos, capataces. Al final cambia el nombre y se llama Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Aquí la tenéis. Curiosamente, ahí está, como está ahora mismo. Curiosamente, en la primera promoción de Aranjuez solo terminaron los estudios 5 ingenieros, ¿vale? Y ahora ya, sin embargo, pues la escuela forma aproximadamente alrededor de 250, de los cuales la mitad ya son mujeres. Fijaros cómo ha cambiado la cosa. Pero no olvidéis que la primera escuela de agricultura también se fundó aquí en Aranjuez. Quizá conozcáis esta foto. Corresponde a la primera sierra de agua que hubo en España, ¿vale? Funcionaba utilizando la fuerza que trae el agua del Caz. Sabéis que el Caz viene desde el embocador, atraviesa, me refiero al Caz de abajo, el que va por Somascos y demás, Calle de la Reina, que está tapado, ¿verdad? Ahí hacía un giro de 90 grados y subía ya para la población, donde está más o menos el Colegio Safa, Ahí es donde el Caz giraba más o menos esos 90 grados. Aprovechando la fuerza del Caz, pusieron esta sierra del agua, que lo que hacía era la sierra subir y bajar con la fuerza del agua, un mecanismo especial, y por eso se llamaban sierras verticales. Imaginaros la cantidad de tableros de esos que venían por el río se habrán cortado aquí, ¿verdad? Primera sierra de agua de España, año 1562. Claro, fijaros, el hecho de que los reyes en las jornadas reales
viviesen aquí durante muchos meses cada año, unos reyes más y otros menos, propiciaba que al final el hecho de estar aquí firmasen muchos tratados en su estancia. Por ejemplo, aquí se firmó pacto de familia entre Borbones, el Tratado de Aranjuez de 1752, el de intervenir en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, la elección de la bandera que vimos antes, o así hasta más de una docena, pero me gusta recordar uno que a mí me gusta mucho, que es cuando se extiende el permiso por Carlos IV o el pasaporte a ese expedicionario llamado Alexander von, es que es alemán, Humboldt, no sé cómo se pronunciará, que es un científico, tipo a las expediciones estas de Malaspina y demás, que pidiendo audiencia a Carlos IV y consiguiendo el permiso, el rey se lo dio, y de ahí salió una expedición a Sudamérica principalmente, que duró 6 años y que marcó un antes y un después en la ciencia. Salió de aquí el permiso también, gracias a que el rey estaba en esos momentos pasando aquí la temporada. Bueno, todos recordaréis esto, los que seáis de aquí, seguro. Si caminamos por el jardín del Príncipe, nos vamos a encontrar con este edificio, en la actualidad, pero que anteriormente más o menos era así. Es un lugar especial en cuanto a la repoblación de los ríos españoles. Funcionó mucho tiempo. Se conoce como la piscifactoría. Dependía del Ministerio de Agricultura, en la zona de los Chinescos, todos lo sabéis. Fue creada en el año 1949, funcionó más o menos 40 años y se encargó de repoblar los distintos ríos españoles. Una vez que los peces tenían el tamaño ya querido, porque al principio eran muy chiquititos y los mantenían más en incubadoras, se les mandaba a estos estanques que había ahí, ahora están tapados, con árboles encima. Si vais por allí os fijaréis que donde estaban los estanques, los árboles tienen un porte más pequeño, los tronquitos son más finitos, porque claro, no tienen los años de los árboles de al lado. Los árboles que han puesto donde estaba el estanque antes, pues tienen un tronquito pequeño. Bueno, pues como digo, desde aquí luego se repoblaban los ríos españoles. Fijaros que no era cualquier cosa, Al año de aquí salían como unos 800-900.000 ejemplares de peces para repoblar los ríos españoles. O sea, no era cualquier cosa, principalmente de carpa, de lucio. Bueno, pues este centro cerró las instalaciones al principio de los años 90. Hasta 93-94 estuvo funcionando. Vamos a ver el entorno del Regajal y el mar de Ontigo, la veréis. Esto es una foto aérea y os sitúo. Ahí. Se declaró reserva natural en 1994 por la riqueza en fauna y flora que hay en la zona, que incluye un santuario de mariposas. Se trata de una extensión, como veis ahí, muy grande, aproximadamente son 629 hectáreas, y para entendernos mejor, que a veces pasa, pues viene a ser como 880 campos de fútbol, ¿vale? Puestos así, como 880 campos de fútbol, la extensión. Dentro de ella encontramos 2 parajes que contienen una fauna de una importancia excepcional. Por un lado tenemos el mar de Ontigo, la que conocemos, de una valía muy grande por las aves acuáticas, y por otro tenemos lo que es el Regajal, donde no solo existen elementos botánicos, sino que también encontramos especies de insectos de un valor extraordinario, como mariposas, muy amenazadas, y que vamos a ver algunas. Fijaros, la reserva acoge más o menos 154 especies de las 500 y alguna que hay en toda España. Fijaros, como un 30% de las especies de mariposas que hay en España, el 30% están aquí. Se trata de una colonia, por tanto, muy valiosa, muy valiosa. Algunos ejemplares son exclusivos de aquí, de la reserva, la cual pues la visitan expertos de todo el mundo. Aquí se ha localizado esta, que es la más grande de toda Europa, se llama Gran Pavón. Se ha localizado también la más veloz, que alcanza los 60 km por hora, y eso le facilita poder venir desde las Américas hasta aquí, atravesando todo el mar, ¿vale? Y también la más pequeña del mundo, que se llama Arlequín, muy chiquitita. La vamos a ver luego. Para vivir estas mariposas necesitan unas condiciones muy determinadas. Esta es la Arlequín, por algo se le llama Arlequín, preciosa. Bueno, pues estas mariposas para vivir necesitan unas condiciones muy determinadas, muy especiales, y aquí parece ser que las encuentran,
Y por ello, pues vuelan aquí en primavera y en el verano más de la mitad de las mariposas que hay en toda la Comunidad de Madrid y 1/3 de las que hay en España. O sea, una barbaridad. Esta colonia, fijaros, fue calificada como la segunda más importante del mundo. La segunda más importante del mundo. Hoy, pues como somos así, tristemente, este santuario de mariposas es atravesado por una línea de tren de alta velocidad y una autopista para coches, ¿verdad? Muy bien, todo bien. Bueno, en las corridas de toros, fijaros, los caballos de los picadores no siempre han llevado un peto que les protegiese de las embestidas del toro, no siempre. Y eso hacía que la muerte de varios caballos durante las corridas pues fuese algo muy normal. Era muy normal que cada toro matase literalmente a 2 caballos. Con lo cual, 6 toros por 2, 12, eso era un espectáculo dantesco. Morir, no se les llamaba caballos, se les llamaba pencos, que es una palabra que aquí también se utiliza. La gente mayor para, ay, que eres un penco, es una palabra también que se utiliza mucho aquí, con un poco, ¿verdad? Los reís porque sabéis que es verdad. Bueno, pues resulta que el general Primo de Rivera, entonces, en el año 1928, cuando viene aquí a una corrida de toros, parece ser que esto no está del todo comprobado, cogerlo con pinzas, pero parece ser que fue aquí cuando asistió a una corrida con una dama extranjera y asistió a este espectáculo dantesco. Estaban en la grada y parece ser que un toro corneó al caballo y los mondongos, como se llaman, los mondongos, las tripas del caballo, salieron disparadas a la grada y la señora, imaginaros, allí toda de blanco, pues imaginaros el espectáculo. Entonces eso impresionó tanto que el general Primo de Rivera decidió pues que había que hacer algo. Y entonces resulta que hace un concurso de ideas para ver qué se puede hacer. Entonces, un vecino de Aranjuez, llamado Esteban Artiaga, un vecino de la finca de Miraltajo, se presentó al concurso de ideas, llevó 2 inventos y fue elegido los 2 inventos entre los 5 mejores, ¿vale? Después, en Aranjuez se fabricaron petos para los caballos, en la Casa del Reloj, y también en el Palacio Real. Después los petos que ya se habían usado y que venían manchados de sangre se limpiaban y se reutilizaban. Ahora ya los caballos van así y esto ya es otra cosa. De manera que en el diseño de los petos, en el concurso, en la fabricación y luego en el mantenimiento de los usados, también Aranjuez fue pionero en todas esas cosas. Bueno, vamos a hablar de la yeguada real, que fue creada por Fernando el Católico, y resulta que es la más antigua de Europa. Dicen por ahí que la más antigua de Europa es la de Córdoba. No, la de Aranjuez tiene 78 años más. 78 años más. Fernando el Católico la funda. Y era una de las riquezas más grandes que tenía el Estado español. Después, Carlos III la organizó según el uso, según silla andaluza, caballos de tiro, mulas, según lo que se fuese a usar, pues él lo dividía, ¿vale? Lo organizó. Y manda construir, como veis ahí, la Casa de la Monta en Sotomayor. Luego con Carlos IV, pues la yeguada alcanzó su máximo esplendor, llegando a tener casi 2.600 ejemplares. No es cualquier cosa. La fama de estos animales pues se extendió por toda Europa, y tanto era así que el mismo Napoleón llegó a tener 16 caballos de aquí de Aranjuez, ¿vale? Ahí le tenéis. Quizá alguno de estos del cuadro fuesen de aquí. Claro, llegan los franceses, llega la guerra, la invasión, y para evitar que los franceses se hiciesen con la yeguada y la utilizasen en su favor, la yeguada se disgregó y se esparció por toda España. Luego ya más adelante pues se restauró con Fernando VII, se organizó en varias secciones, es una historia muy larga, no nos vamos a detener mucho, y ya luego en 1856 se pensó que era un despilfarro la yeguada, que no merecía la pena y que bueno, que había que dejarla morir. Se dejó de financiar la que podía ser la mejor yeguada del mundo. Aquí en España somos así, queremos los resultados a corto plazo, no a largo plazo. Pensaron que no era rentable y dejaron de apostar por ella. Luego ya Alfonso XII intentó reorganizarla, pero se encontró un problema, y es que ya había venido el vehículo a motor, en el campo ya no se usaban las mulas, etc. Y eso ya fue un problema. Además,
un mal día, como ya he contado alguna vez, algún cafre desde la verja de la calle de la Reina disparó matando 2 ejemplares. Y eso fue lo que ya decidió a quien fuese decir: hasta aquí hemos llegado, se anula esto. He dado para atrás para que veáis unas escenas de lo que eran la parte de dentro de la casa. No tenemos acceso fácilmente. Es una escena de una película, de una serie, creo que se llama Reinas, dura 3-4 segundos nada más, y os lo pongo para que veáis cómo era la riqueza donde se alojaban los caballos. Se dice que los caballos entonces vivían mucho mejor que muchas personas, ¿eh? Fijaros qué riqueza había, ¿eh? Lo paro un momentito. No me digáis, ¿cuántas casas no había en esa época peores que estos establos? ¿Eh? Sí las había, sí. La escena dura muy poquito porque, bueno, dura un poco más, pero es que aquí en la paja esta de aquí de la izquierda hay una pareja haciendo guarrerías españolas, y como no nos viene al caso, pues lo corté y solo os pongo esto, que es lo que nos importa, ver un poco cómo era por dentro, ¿vale? Bueno, pues cuando salgáis por la puerta os vais a encontrar con esta calle, con esta casa. ¿Os suena? Ahí nació en 1866 Antonio Fernández Santillana. Era una familia modesta. El padre era uno de los 5 sastres que había en Aranjuez en esa época, y Antonio aprendió el oficio. Eran en total 9 hermanos, y uno de ellos, llamado el Chano, pues este es Antonio, el piloto, y este es el hermano, uno de ellos. Eran 3 que se dedicaron al mundo del toro, y este fue un famoso picador que fue con los mejores toreros del momento. Toreros como Bombita, El Gallo, Belmonte, él iba con ellos. Bueno, pero lo que nos importa es la vida de Antonio, que marcha a París, ahí le tenéis, con el oficio aprendido de su padre, monta una sastrería, logra triunfar, alcanza éxito, una buena posición económica, contacta allí en París con los primeros aviadores europeos, por ejemplo estos, y en 1908 Antonio comienza a construir su propio biplano. Él se inventa unos planos, él hace un diseño, y en su propio taller hace un avión para él mismo. En esa época los aviones eran así, se fabricaban con madera, con telas, motores pequeñitos, y se hacían en talleres. Entonces Antonio en su taller, en su sastrería, pues hace el suyo. Una cosa como esa, ¿vale? Después, más adelante, decide fabricar 2 más, 2 mejores, que los lleva a la exposición de París, como tenéis aquí. Y tan buenos eran los ejemplares de avión que el propio presidente de la República Francesa pues se queda impresionado, le llama la atención. Antonio coge un avión de estos el día 27 de noviembre de 1909 y ante un grupo de expertos toma los mandos, se eleva, pero al intentar tomar tierra por una serie de circunstancias que no vamos a contar ahora para no entretenernos, sufre un accidente que le cuesta la vida. Se le cae el avión literalmente encima y lo aplasta. La noticia triste pues corrió como la pólvora, se hicieron eco los periódicos de todo el mundo, como por ejemplo el New York Times, el 7 de diciembre de 1909, que decía así: aviador se mata en su primer vuelo, construyó la máquina él mismo. Fernández es el 3er hombre en morir en un aeroplano propulsado por motor. El funeral corrió a cargo del municipio francés y el ayuntamiento, fijaros, asumió el gasto de las exequias y la sepultura. Además, en el pleno municipal, en Francia, aprobaron por unanimidad dedicarle una calle. Allí está, la calle de Fernández, en Francia, en Niza. Antonio Fernández fue un pionero de la aviación de alcance mundial, Fue el primer constructor español de un avión que voló con éxito. El primer piloto de la aviación española. El primer piloto en España muerto en accidente aéreo y 5º en el mundo. No fue cualquier cosa. Sin embargo, aquí en España y aquí en Aranjuez, pues ni se le conoce. No dispone de una escultura, no dispone de ningún reconocimiento, ¿vale? Suele pasar que es difícil a veces ser profeta en tu tierra. Bueno, vamos a ver.
podría ser que el primer partido de fútbol jugado en España se hubiese celebrado aquí en Aranjuez. Esto ya me habéis oído contarlo alguno. Lo cierto es que hay varias ciudades que se quieren apropiar de la historia y hacerse ellos los precursores del tema. Oficialmente se cuenta que fue el día 23 de diciembre de 1889 cuando se celebra el acta de fundación del primer club de España, que todos hemos oído hablar, que era el Recreativo de Huelva, y que el primer partido oficial jugado en suelo español, documentado por la Federación Española de Fútbol, fue la visita al Recreativo del Recreativo a Sevilla. Ahí tenéis la placa que lo conmemora. Sin embargo, hay otros que defienden que esto sucede en Jerez mucho antes y que el primer club que se crea fue el Club de Recreo. En fin, que a esta confusión pues vamos a añadirle un poquito más y vamos a decir que don Ramón María del Valle Inclán, en una conferencia que da en Florencia, se le ocurre decir que el fútbol lo importó él a España. Y lo dice y se queda tan ancho, tan pichi. Esto lo confiesa varias décadas después de haberse producido. Ya sabemos que don Ramón pues, es el rey del esperpento y relata en la prensa una partida histórica de dos equipos en los que estaban gente de sus pueblos, comandados por Valle Inclán y por el conde de Romanones, que hacen de porteros, cancerberos, dice él, y que el partido se celebró en Aranjuez entre los equipos llamados Ría de Arosa y Alcarria, o sea, da todo tipo de detalles. Hubo un empate y el empate se decide luego en el Ateneo de Madrid, en el salón del Ateneo de Madrid, dice él que se celebra el desempate, aquí. Bueno, pues dice don Ramón del Valle Inclán que fue algo épico, algo desconocido, algo épico. Sin embargo, claro, hay que tener un poquito de cuidado porque ante los antecedentes imaginativos que tenía el señor, pues puede ser que esto sea otro esperpento y cabe preguntarse si realmente el partido se celebró aquí o no y el posterior desempate en el Ateneo. Sin embargo, esto sí está documentado. El partido del Ateneo sí está documentado. Si está documentado esto, ¿por qué no va a ser verdad lo anterior? Imaginaros que la anécdota al final es cierta y el primer partido de fútbol se ha celebrado en Aranjuez, porque puede ser cierto perfectamente. Nadie nunca desmintió a don Ramón del Valle Inclán, Podría ser. Fijaros qué foto. Traigo fotos antiguas para que también un poco... ¿Estáis muy callados? ¿Os está gustando? ¿Sí? Vale. Fijaros qué foto. Esta foto no corresponde, claro, a ese partido, ni muchísimo menos, sería la prueba. Pero sí corresponde a uno de los primeros partidos de fútbol que se celebran en Aranjuez, en el primer campo de fútbol que hubo en Aranjuez. Está en la Plaza Parejas. En esa época es cuando los porteros se ponían gorra porque les daba el sol. Acordaros de los porteros antiguos que se ponían gorra porque les daba el sol. Ahora ya los porteros no se ponen gorra porque les da el sol. ¿Por qué? Porque este campo de fútbol, fijaros, está orientado este-oeste. Entonces al portero le daba el sol. Ahora los campos son norte-sur. Eso de hola fondo norte, hola fondo sur. Aquí no. Este es el primer campo que había en la Plaza de Parejas y se llamaba el campo de las cuerdas. Luego se quitó se puso el otro, atravesado a 90 grados, ya sí orientación norte-sur. Los futbolistas y el público entraban por la calle San Antonio y ese ya es el que fue anterior al de la calle Foso, que ya tampoco existe, donde la ahorra más, ¿vale? Bien, seguimos. Vamos a hablar del agua. Si digo Aranjuez, digo huertas y jardines que hay que regar. Y para hacerlo es necesario un excepcional conjunto de presas, canales y acequias que lleven el agua al lugar deseado. Existe un sistema hidráulico construido en el año 1530 por Carlos I, que podemos decir que está plenamente activo en la actualidad, todavía funciona perfectamente. Este es el embocador, es una presa o embalse que mantiene el nivel de agua constante para luego poder alimentar los dos canales principales que se llaman, ya sabéis, de las Aves y la Azuda, que luego se van extendiendo, diversas venas, ramificaciones, de manera que al final riego toda la vega. Tienen longitudes tremendas, ¿verdad? Aquí hablo de que, bueno, por ejemplo, el de las Aves tiene 15 kilómetros, la Azuda tiene 10, el de Colmenar tiene 26 kilómetros de largo, imaginaros. Y aquí os voy a aprovechar a contaros una cosa curiosa.
fijaros, en estas longitudes tan grandes, en estas distancias de 20 kilómetros de un canal, el desnivel es mínimo, es mínimo. Yo no sé si hay por aquí gente que sabe más que yo de esto, me podría decir, pero yo recuerdo haber oído por ahí que quizás sea 1,5 metros, 2 metros o 3 metros como mucho, desde el principio del canal hasta el final. O sea, ¿y cómo se consigue entonces que el agua del Caz lleve esa velocidad y esa fuerza? Vale, a veces nos lo preguntamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando montamos en bicicleta y queremos ir muy despacito, lo más despacito que podamos, sin caernos? ¿Qué vamos haciendo con el manillar? Y eso evita que nos caigamos. Pues eso hicieron con el canal. Curvas. Con las curvas se va propiciando la velocidad del agua, porque el desnivel del principio y del final es muy poco, es muy poco. Bueno, pues el riego se completa con el mar Grande y el mar Chico de Antígola, que luego hablaremos de él. Y bueno, resulta que el embocador, lo traigo porque es también pionero, porque es el primer azuz que se hace en la península ibérica. Y os traigo estas fotos entrañables, porque ¿quién de Aranjuez no se ha bañado en los caces? O sea que los caces no solo se usaban para regar. Este es el caz cuando pasa por el Colegio Apóstol Santiago, ¿verdad? Ahí se daban cursos de natación, por ahí dicen que sigo la cabeza. Muchos nos hemos bañado ahí, ¿eh? Ahora está oculto, claro. Primer azuz de la península ibérica, ¿vale? Primer azuz de la península ibérica. Bueno, pues vamos a ver una cosa curiosa, fijaros. En el Arco del Triunfo de París están grabadas todas las batallas que el ejército de Napoleón, los franceses, vencieron. Hay casi 1900. Casi 1900. En Aranjuez hubo un enfrentamiento. Se llama Batalla de Aranjuez, Acción de Aranjuez. Se enfrentaron franceses y españoles y aquí los franceses no pudieron vencer. Aquí se enfrentaron un total de más o menos 14.000 franceses contra más o menos 18.000 españoles. O sea, fue una batallita. Y los franceses no pudieron vencer en Aranjuez. Si en el Arco del Triunfo están todos los triunfos del ejército francés, no busquéis Aranjuez porque Aranjuez no lo vais a encontrar. No está escrito. Fuimos pioneros, vencimos a los franceses. Sí vais a encontrar ciudades, por ejemplo, como Ocaña, que todos sabéis que ahí sí venció Napoleón, ¿eh? Bien, en el año 1656, cuando Felipe IV manda construir nuestro primer puente, Barcas, que se llama de Barcas porque tiene 4 barcas, ¿verdad? 4 grandes barcazas, y por ello se le llama Puente de Barcas. Después, no nos vamos a detener, después se construye ¿vale? Ya estamos en el puente que podríamos decir segundo puente, es el año 1777, y este se llama Puente de los Tres Ojos. Resulta que un día una gran tormenta se produce en Aranjuez, más arriba del río se suelta una draga, un barquito de vapor que había para limpiar el río, y la corriente le trae, se engancha con los arcos, y como estos puentes eran como eran, más que nada eran madera, pues fácilmente la draga arrancó el puente. Se plantearon renovarle, hacerle de nuevo, pero dijeron que no merecía la pena y que era más positivo hacer uno nuevo. En lugar de repararlo ya, hicieron el puente de las Cadenas, ¿verdad? Este puente que fue, que le traigo por eso, el primer puente en España que daba paso a personas y carruajes. Estamos en el año 1834. Duró 100 años, más o menos, ¿vale? Ya sabéis la historia de los jarrones, de las estatuas, que no viene al caso ahora detenernos. Después se cambió por este otro, a los 100 años. Este ya le hemos conocido muchos, ¿verdad? Pongo esta foto para que veáis hasta dónde llegaba el agua cuando venían las crecidas, la expectación en la gente de ir al puente a ver la altura que alcanzaban esas aguas. Es espectacular. Bueno, pues este puente se hace en el año 1932, tiene esos 2 arcos, la plataforma medía 6,5 metros, en fin, y a los lados tenía una especie de aceras para los peatones para que no fuesen mezclados con los coches. Lo recordaréis muchos. Duró hasta el año 1970, cuando el Ministerio de Obras Públicas se tiene que plantear, bueno, está la selección española, en una concentración de la selección española de fútbol, en esos años,
dando un paseíto por el puente. Bueno, pues como digo, el Ministerio de Obras Públicas llegó un momento que se tuvo que plantear solucionar este problema, que todos lo hemos conocido, en las Semanas Santas y en verano la que se liaba aquí era mi nina, ¿eh? Y dijeron, bueno, pues hay que hacer un puente de otra manera, vamos a ensanchar el puente, vamos a hacer unas obras, e hicieron entonces este puente, ¿vale? Estamos en el año 1971, en este momento ya las estatuas se quitan y se devuelven al Palacio Real de Madrid, y allí están, a la vista de todos. Después de este ya se hace el de ahora, con la variante en 2014, se hace el que tenemos ahora, que sería este, ¿vale? Pero lo que no tenemos que olvidar es el primero que he dicho antes, que fue el primero en España que daba paso a personas y carruajes, 1834, ¿vale? Pionero en toda España. Bueno, pues no sé si sabéis, quizás sí, que este teatro comparte, el de Aranjuez, con el de San Lorenzo del Escorial, el mérito de ser los más antiguos teatros cubiertos que hay en uso en España. Carlos III era consciente de la demanda que había por el espectáculo del teatro y autoriza a construir el Coliseo de Aranjuez para disfrute de la corte, de príncipes e infantes. Tenía 14 telones, fijaros, tenía 14 telones y una capacidad para 600 espectadores. A la inauguración asistió Carlos IV y María Luisa, acompañados de invitados de todo el mundo, incluido el famoso Casanovas, ¿vale? Incluido Casanovas. Bueno, pues en 1932 el teatro fue arrendado a un empresario que propuso adaptarlo como cine, os acordaréis, y sufrió reformas que aumentaron las localidades hasta 1000, ¿eh? Las representaciones en ese momento, teatrales, eran muy frecuentes, y era curioso cómo en los años 60-70 las obras de teatro, antes de representarlas en Madrid, se representaban en Aranjuez. Aquí pasaban la premier para ver la reacción del público, si a la gente le gustaba, si no, y por supuesto la censura. Si aquí pasaba el filtro, ya se llevaba a Madrid. Bueno, pues la familia Infiesta, conocida en Aranjuez, en el año 1989 cerró el negocio y a partir de entonces pues empezó a plantear su completa rehabilitación, como ya hizo el Escorial. Este es el Teatro del Escorial, parece que es el de Aranjuez, y es que son prácticamente gemelos. Cambia básicamente el color de la tapicería de las sillas, nada más, de las butacas. Bueno, pues el proyecto se llevó adelante a base de mucha pelea en la calle incluso, y el proyecto al final devolvió la sala al estado original y devolvió un poco también ese aforo pequeño de 550 localidades del principio. Abrió de nuevo al público en el año 2014 y en la entrada tenemos, curiosamente, esta placa que viene a decir: las delicias campestres aumentan los placeres urbanos. Por orden de Carlos III, año de 1768. Pioneros en el teatro y pioneros en las comunicaciones. A ver, la idea de construir un ferrocarril que uniese Madrid con Aranjuez fue del político y militar Marqués de Pontejos, que le tenéis ahí a la izquierda, que convenció a Isabel II, que tenéis en el centro, pero la pasta la puso el que está a la derecha. El financiero Marqués de Salamanca, que tenía la intención de unir Madrid con el Mediterráneo. Lo que pasa es que el primer trayecto fue Madrid y Aranjuez. Fue un trabajo tedioso, hubo que expropiar muchos terrenos a más de 1.200 propietarios que había en el recorrido y otros tantos arrendatarios. Las obras resultaron muy complicadas porque el material, la mayoría, hubo que traerlo del extranjero por carretera, en carros, tirados por mulas, en fin, fue muy, muy trabajoso. Para este ferrocarril se construyó un sencillo embarcadero conocido como la Estación del Mediodía o Atocha, que os sonará. Se construyó para este viaje. La línea se inaugura el 9 de febrero de 1851 y es una fiesta popular. Asiste la familia real, miembros del gobierno, famosos periodistas, autoridades de la iglesia, etc. Lo cierto es que el tren sale de la estación madrileña y recorre los 49 kilómetros que separan Aranjuez en menos de una hora, ¿vale? Cuando el día antes, sin tren, se tardaba 7. O sea, fijaros lo que supuso
el invento este del tren. Algún tiempo después pues se decide que era necesario un edificio para pasajeros y por ello se construye la estación de terminal de Aranjuez, que vamos a ver ahora. Ahí la tenéis. Más tarde, a principios del siglo XX, se decide que la primitiva estación pues ya no es eficiente para viajes hacia el sur, hacia Andalucía, y se decide construir esta que tenéis aquí. La nueva estación de viajeros y clasificación de mercancías que tenemos ahora. Esta foto es una de muchas que podéis encontrar en el Museo del Ferrocarril, están al alcance de cualquiera. Deciros curiosamente que Aranjuez llegó a tener hasta 7 estaciones. Ojo, hasta 7 estaciones llegó a tener Aranjuez. La de Aranjuez, La Flamenca, Las Infantas, Castillejo y Añover, Villamejor, Cuenca y Algodor, sin contar el apeadero de las yeguas, que sabéis que luego daba acceso al hipódromo. Bueno, pues con el tiempo el tren pasó de ser un divertimento para la corte a transportar viajeros comunes y productos del campo, y de ahí le viene este nombre, el tren de la fresa. La llegada del tren a Aranjuez supuso un antes y un después en la historia del Real Sitio, ¿verdad? Las gentes de posibles, nobles y aristócratas, pues construyen fincas y palacetes, se instalan fábricas, talleres, muchos trabajadores cambian el trabajo que tenían en el campo y dedicándose a los reyes por ya una nómina fija en una fábrica, ¿verdad? Y en el taller. Y bueno, además, pues el tren acorta mucho las distancias, como decimos, y los monarcas, con esa posibilidad, pues deciden cambiar ya a otros destinos más lejanos, no vuelven más por aquí. El Real Sitio entra en una etapa ya de decadencia, podemos decir que a partir de esto trae cosas buenas, pero trajo también la decadencia, pero bueno, eso ya es otra historia. Hoy a lo que hemos venido es a decir que el Camino de Hierro, como se conoce esto, entre Madrid y Aranjuez, es la tercera línea de ferrocarril española y segunda de la península. Que Aranjuez fue la primera ciudad de España comunicada con la capital, Madrid, por ferrocarril. Que el tren de la Fresa transportaba correo y que fue el primer ferrocarril de la península ibérica que llevó correspondencia. Cuidadito. Bien, Jardín del Príncipe. Podemos decir que data del siglo XVIII y lo manda a hacer Carlos IV cuando todavía era príncipe. Las puertas de entrada sabemos que son obra de Juan de Villanueva y al cruzarlas nos encontramos con 8 jardines distintos. 8. En los cuales encontramos pues muchas cosas. Por ejemplo, la huerta de la primavera, el embarcadero de Fernando VI, los pabellones, el estanque chinesco, fuentes como la de Narciso, Apolo, las cabezas, la casa del labrador, etc. Todo eso está dentro de un conjunto que forma el jardín y que tiene 150 hectáreas. Como hablamos de campo de fútbol, vamos a decir que son como 210 campos de fútbol, ¿vale? Bueno, pues fotos de época que creo que os gusta ver. Deciros que el Jardín del Príncipe, con esos 150 hectáreas, 210 campos de fútbol, es el jardín privado vallado más grande de Europa. No hay otro en Europa más grande que el de Aranjuez. Nos vamos a la carrera de caballos. Aranjuez siempre ha tenido mucha relación con los caballos. Viene de lejos. Ya hubo carreras por la calle de la Reina, incluso con apuestas. En Aranjuez, saber que hubo 2 hipódromos. El que algunos hemos oído hablar y otro anterior. Fijaros, los 2 estaban en la zona de Legamarejo. Sabéis que se llama Legamarejo por el légamo que dejaba el río cuando se retiraba, después de una crecida. Y en el primer hipódromo se encontraba allí ya en el año 1851. Fue uno de los primeros hipódromos de España, sin embargo se cuenta que el primero fue el de la Castellana. No. El de Aranjuez es mucho anterior. Alfonso XIII, que era entusiasta aficionado de la cosa, pues echó abajo ese primer hipódromo, que digo que es el primer hipódromo de España, y manda construir en Aranjuez uno nuevo, mayor, más grande, magnífico, con una pista que era la más grande de España. El Real Sitio entraba así, de esa manera, en el grupo de los mejores. Entraba a formar parte de un circuito de carreras en España, como Madrid, Sevilla, Barcelona, en el grupo de los 5 mejores trofeos. Era común, fijaros qué curioso, que ganasen las carreras
los caballos de un tal duque de Toledo. La ganadería, esta caballar, la yeguada del duque de Toledo. ¿Quién era el duque de Toledo? El propio rey. Pero claro, él no quería darse a conocer. Pero al ir a recoger el trofeo, pues todo el mundo ya le conocía, ya se desenmascaraba. Y se producía un hecho curioso. La gente al final, claro, no quería correr contra el rey. Le daba cosa ganarle al rey. ¿Qué hacían? Se dejaban ganar. Se dejaban ganar por el rey y eso ya era incluso motivo de presunción. Decía, yo me he dejado ganar por el rey. Bien, con la primavera, Aranjuez era el inicio de la temporada hípica, era todo un acontecimiento social. Aquí se daba cita de lo más granado. Incluso, como dije antes, se contaba con un apeadero llamado de las Yeguas. Este es el hipódromo que dije antes de la Castellana. Hubo que desplazarle porque impedía el crecimiento de Madrid hacia el norte y hubo que quitarle. Aquí tenéis al rey en el hipódromo de Aranjuez. Bueno, pues el hipódromo dio un impulso al pueblo de Aranjuez y le proporcionó, como digo, grandes beneficios, pero la empresa empezó a tener malos resultados desde que el rey se fue, desde que el rey Alfonso XIII ya sabéis que se fue al exilio, y entonces coincide con que se inaugura el hipódromo de Madrid de la Zarzuela en el 41 y Legamarejo entonces pues ya se abandona y se convierte en campos de cultivo, que curiosamente, si cogemos una foto aérea, todavía se puede ver, y si vamos por allí, todavía se puede ver el trazado, perfectamente. Si vamos allí lo vemos y una foto aérea se ve perfectamente. Es como si no se quisiera ir del todo, como si quisiera seguir con nosotros. Volvemos a los toros. Vamos a hablar de las plazas de toros de Aranjuez, porque ha habido dos. Bueno, en un principio deciros que las plazas de toros eran cuadradas y se usaban a menudo las plazas mayores de las ciudades. Esta es la de Madrid. La de Aranjuez en 1761 fue una de las primeras plazas redondas que se hizo de obra en España. Era de ladrillo, el interior era de madera, es esta, y estaba situada más al norte de la actual, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea, en la manzana que comprende las calles Estúar, Capitán, Rosa y Calandria. Ahí se encontraba la primera plaza de toros. No era pequeña, era junto a la de Madrid y Sevilla y Alcalá y demás, y Granada una de las principales, de las más importantes de España, y tenía una capacidad de 6.000 espectadores, o sea, no era pequeña, 6.000 espectadores. Pero vamos a ver la de ahora. Se buscó para la de ahora, una ubicación distinta, se la llevó un poquito apartada de la ciudad, buscando un poco el sur, ¿vale? Y aunque parezca redonda, todos sabemos que no lo es. Está formada por un montón es una especie de muchas paredes rectas de 5,70, 6 metros, que juntas hacen parecer que es redonda, pero no es así. Se utilizó para construirla 1 millón de ladrillos y destaca el ruedo. Un ruedo que tiene 58 metros de diámetro, que es uno de los más grandes de España. Aquí los toreros, cuando el toro aprieta, se las ven canutas, para llegar a los burladeros. Lo notan mucho. Bueno, pues la primera corrida que se da en este coso se celebra en 1797 con la asistencia de Carlos IV y María Luisa. En 1809 se instala en ella una buena parte del regimiento francés en vísperas de la batalla de Ocaña, y parece ser que por el tema de las cocinas y hacer la comida dentro se provoca un incendio y salen ardiendo pues muchas cosas que había allí guardadas, incluidas cosas del Gran Teatro, ¿verdad? Que se guardaban allí en los bajos, se pierden. Bueno, pues pasados los años, Fernando VII, que era un gran aficionado, ordenó que se rehabilitara la plaza y el primer festejo se celebra ya en 1830, donde acuden los reyes recién casados. Cuando el censo de Godoy, fijaros, era de 4.200 personas aproximadamente, la plaza contaba con 10.000 localidades. O sea, el censo era de 4.200 y las localidades eran 10.000, para que os hagáis una idea. Bueno, pues hay que decir también que además de corridas de toros, novilladas y encierros, iréis recordando encierros, pues también aquí se han celebrado pues todo tipo de eventos. Sabéis que en la plaza se ha dado cine de verano, conciertos, veladas de boxeo, mítines políticos, circos, verbenas, etc. Pero no hay que olvidar que se produjo
un hecho también histórico en la plaza de Aranjuez en 2019, cuando el rey emérito, en fin, decide abdicar y se despide de la vida pública. Este fue el último acto público que hizo el rey Juan Carlos I, ¿vale? Y lo hizo aquí, en la plaza de toros de Aranjuez. En definitiva, pues deciros que es una plaza histórica, que fue la tercera que se hizo de obra redonda en España, que con sus más de 2 siglos es una de las más antiguas y que con el ruedo de 58 metros de diámetro está entre las más grandes de España, ¿vale? Y vamos con un tema ahora polémico, que no sé por qué es polémico. A ver, es un hecho por el que se conoce a nuestra ciudad en todo el mundo, pero resulta que, si lo miramos bien, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Un golpe de Estado que da un hijo contra un padre, ¿verdad? Que ocurre en marzo y encima nosotros lo celebramos en septiembre. Vale. Bueno, pues vamos a recordar que después de que España firma el Tratado de Fontainebleau, en el que se autoriza a los franceses a entrar en nuestro país para atacar Portugal y luego repartirlo de aquella manera, pues los franceses van más allá de lo pactado y al pasar los Pirineos, pues se van extendiendo por toda España y Carlos IV, que era consentidor de todo aquello, incluso se dice que les daba armas a ellos y tal. La verdad es que Carlos IV pues era un poquito pánfilo y, en fin, no tenía... Pues resulta que era consentidor de la cosa, pero es que la cosa ya fue a mayor y la cosa se puso fea. Entonces, bueno, algunas ciudades estratégicas vieron cómo los franceses se iban apoderando de ellas y los reyes optaron por refugiarse en Aranjuez. Godoy, temeroso ante esa invasión napoleónica, pues decide que en caso de necesidad los reyes tienen que salir camino de Sevilla. Esta historia la conocéis todos, voy por encima. El pueblo tenía miedo de que los reyes se fuesen de Aranjuez, eso es verdad, porque si se van los reyes se va como lleno el frigorífico, ¿verdad? Sufría el pueblo porque los reyes se fuesen. Entonces surgen los llamados fernandinos, partidarios de Fernando VII, pertenecientes a las clases altas, que exigen la destitución de Godoy y la renuncia de Carlos IV a favor de su hijo. Entonces aprovechan la ocasión y, manipulando al pueblo de una manera un poquito miserable, pues consiguen que el pueblo, inculto a veces, inocente otras, temeroso otras, se eche a la calle, pero manipulado siempre. Se echa a la calle. Ese es el motín de Aranjuez. Pero en definitiva es un golpe de Estado de un hijo que da contra su padre, que hizo un ensayo en el Escorial un poquito antes. Le salió mal y le salió bien. Bueno, pues sabéis que era marzo de 1808 y tras conseguir el objetivo, Fernando VII es proclamado rey y su padre, Carlos IV, solicita ayuda a Napoleón para recuperar el trono. ¿Qué ocurre? Que el emperador francés decide convocar en Bayona a los dos, venid para acá, padre e hijo, venid para acá, y hace el de los trileros. Coge la corona, yo te la quito aquí, te la pongo a ti, que resulta que al final quien se lleva la corona, sabemos todos quién fue. El hermano del emperador. Bueno, pues la historia ya la conocemos, el resto. Napoleón impone la renuncia, como digo, de la corona a ambos, nombra a su hermano, intenta ocupar nuestro país, y bueno, España pues se subleva y una provincia tras otra. Contra eso surge la resistencia ciudadana y motines en las ciudades, como el levantamiento de Madrid, el 2 de mayo, etc. Aquí, cuando llego aquí, siempre pienso lo mismo, y es que cuando llego aquí me planteo siempre lo mismo. ¿Hicimos bien en ganar a los franceses? Siempre me planteo lo mismo. ¿Qué hubiera pasado de nosotros si en vez de ganar perdemos? No sé. Quizá los sueldos serían más altos en España, nos jubilaríamos antes, tendríamos otra mentalidad más europea, no lo sé, pero no seríamos como somos, eso sí es verdad. Y a veces me pregunto si hicimos bien en ganar o hubiera sido mejor haber perdido. Bueno, eso ya cada uno y los historiadores tendrán su pensamiento. No comen. Bien, vamos con el mar de Ontígola. Veréis, una de las primeras ideas para iniciar un gran estanque en Ontígola se remontan a 1552. Entonces, Felipe II manda a llamar a Juanico, que era un zahorí, de estos que busca agua con las varillas, y descubre manantiales que abastecen el mar de Ontígola. La construcción de la presa fue encargada por el rey a Juan Bautista de Toledo, que la termina en 1565, pero resulta
que esto que contiene tanto agua, que hace tanta presión, que revienta el muro. Y entonces, bueno, pues tienen que inventarse lo siguiente. Esos contrafuertes que veis ahí, para sujetar esa presión del agua. Pues esos contrafuertes resulta que es la primera vez que se utilizan en el Renacimiento en toda Europa. Con lo cual, pioneros también en esto. Bueno, pues deciros que el embalse cuenta con unas dimensiones es grande, 1500 metros por 500 de ancho. En la época era bastante hermoso, como decimos aquí, y por ello se le empezó a llamar mar, por lo grande, ¿verdad? Mucho tiempo fue el de mayor agua embalsada que había en toda Europa. Y en este trabajo se cuenta que colaboró el mismísimo Juanelo Turriani. Bueno, pues sabéis que contenía varias islas provistas de cenadores, ahí se celebraban torneos, naumaquias, etc. Y además de servir para esto como divertimento real, pues este estanque también regaba las plantas de los jardines de Aranjuez y surtía las fuentes. El agua del embalse salía por una compuerta que comunicaba con esto, que es el Mar Chico, un embalse más chiquitito que hay al lado. Aquí las impurezas por decantación caían al fondo, de manera que la lámina, lo de arriba, quedaba limpio y dispuesto para, por tuberías, llegar a los jardines y salir por las fuentes, ¿vale? Fuentes como estas, que podéis adivinar la altura de los chorros. Y yo diría que se han quedado cortos. Fijaros, el desnivel que tiene el mar de Ontígola con respecto al parterre es de 46 metros. Esto funciona por la ley de los vasos comunicantes. El chorro que sale por el jardín podría alcanzar perfectamente los 46 metros. Porque el desnivel es de 46 metros. Si yo además le pongo un agujero pequeñito y hago el efecto Venturi famoso, todavía más. Pero los 46 metros los recupera, solamente por la altura. Bien, pues como digo, el mar de Ontígola es uno de los embalses más antiguos de toda Europa y fue la primera presa con contrafuertes del Renacimiento. Y su entorno, como dijimos antes, ya fue declarado como reserva natural en 1994. Vamos con las telecomunicaciones. Ya va quedando menos. El telégrafo acortó mucho las distancias. Mucho. De forma además radical. Como no se había hecho hasta entonces nunca. Básicamente del telégrafo hay 4 tipos. ¿Vale? 4 tipos. Y Aranjuez tiene mucho que ver con todos ellos. El primero, podríamos decir que es este. Era el telégrafo electrostático, de un uso muy reducido prácticamente a experimentos de laboratorio, porque tenía un problema, y es que las largas distancias no funcionaban, no funcionaban. Entonces, bueno, había experimentos así, como de habitación a habitación, etcétera, pero poco más. Después vino el óptico, ¿de acuerdo? El óptico, que aunque han existido diferentes modelos, pues básicamente el principio de funcionamiento era el mismo. Varias torres, esto es como los indios, y esto que hacían con la manta y las señales de humo, básicamente funcionaba igual. Una torre da unas señales que la coge la siguiente, la repite para que se vaya, y al final, bien. Bueno, pues de algunos ejemplos fueron el de Betancourt, que proyectó la línea Madrid-Cádiz, pero solo se construye la que une Madrid con Aranjuez. El de Lerena, que presenta un proyecto que ya puede verse de día y de noche, también se instala aquí en Aranjuez. Bueno, hay que decir que en estos momentos el telégrafo solo era para uso militar. Aquí los civiles no pintábamos nada. Con el tiempo llega a sustituir a los otros 2, que es el eléctrico, ¿vale? Ya se usaban cables y vino a sustituir al óptico. Después de llegó el telégrafo sin hilos, lo que fue la radiotelegrafía, que se atribuye a Marconi el invento, pero no, Marconi lo robó. Hay una sentencia judicial de los juzgados de Estados Unidos que dicen que el invento no es de Marconi, es de Tesla. Se lo apropió Marconi. Así que hay que tachar en los libros de historia que el invento no es de Marconi. Bueno, pues para cubrir las necesidades del servicio móvil marítimo, los barcos españoles, alrededor de toda la costa española, se pusieron unas estaciones que se comunicaban. Pero cuando los barcos estaban a largas distancias, en alta mar, se hizo la estación de radiotelegrafía de Aranjuez, una estación de onda corta, que tenéis aquí, que vino el rey y el propio Marconi
a inaugurar. Desde aquí se mandaron mensajes al Titanic cuando se estaba hundiendo. O sea que... Bueno, pues deciros que el Monte Parnaso alojó las torres de telégrafo. Siempre se buscaba la zona más alta para poner las torres, lógicamente, para que se viese mejor. Y este cerro acogió los 3 sistemas de telégrafo que existieron. Ahí justo. Ahí incluso algún resto de ladrillo todavía queda. Betancourt, Lerena y Maté. Los 3 tuvieron ahí su torre. Bien, y estamos terminando. Aguantar un minuto más. Tema polémico. Vamos a parar. La UNESCO ha declarado en España casi 50 lugares como bienes patrimonio mundial, cultural y material, y entre ellos se encuentra Aranjuez. El proceso hasta conseguir el nombramiento fue largo, fue tortuoso, hubo que sufrir mucho. Todo comenzó en 1993, cuando en un foro en el que se reúnen personajes expertos de manera internacional aquí en Aranjuez, surge la idea de Carmen Añón, una paisajista, miembro del ICOMOS, y expone la idea de que se puede conseguir que Aranjuez sea declarado paisaje cultural. De ahí surge la idea. Lo plantea el Ayuntamiento de Aranjuez y elevan la petición al Ministerio de Cultura en el año 1995. A partir de ahí, bueno, pues ya sabemos el recorrido y sabemos en qué terminó. Estar incluido en la lista Patrimonio Mundial significa cosas. Significa, por ejemplo, que se reconoce un excepcional valor universal, pero a la vez también implica, lógicamente, un proceso de gestión, protección y conservación extraordinario. Y estamos cerrando el círculo. Os dije que íbamos a cerrar el círculo. Actualmente hay 3 lugares en España con el título de paisaje cultural, pero el primero en conseguirlo fue Aranjuez. Por eso digo que también somos pioneros en esto. Aranjuez consigue su objetivo en Helsinki el día 14 de diciembre de 2001. Ahí tenéis. Fijaros la foto. Y la proyección que estaban viendo los expertos. Bueno, pues como ya sabemos, la creación de este entorno privilegiado y maravilloso se remonta a su configuración como real sitio en el siglo XVI y subsiste luego durante el siglo XX. Al principio es de uso privado, luego después se abre para el disfrute de los ciudadanos, y la zona en cuestión, que es declarada paisaje cultural, y aquí hay bastante error entre la gente, la zona en cuestión es una superficie muy extensa y que coge 2.047 hectáreas, lo que viene a ser 2.800 campos de fútbol declarados paisaje cultural. Esa es la extensión. Incluye una cantidad considerable de elementos naturales e históricos, como por ejemplo, todo lo que tenéis aquí. Un espacio natural alrededor de 2 ríos, sus sotos, gran parte de los sistemas de riego y estructuras hidráulicas tradicionales, huertos históricos, avenidas arboladas, el palacio, jardines y el centro histórico, lógicamente, del siglo XVIII. Todo eso. No solo es palacio y jardines, es muchísimo más. Bien, los jardines, pues, se siguen utilizando. Vamos a ver, muchos de estos elementos todavía se utilizan, ¿verdad? Y los sistemas hidráulicos antes hemos dicho que se siguen usando. Los jardines se disfrutan. Incluso las instalaciones como el Palacio Real también se utilizan para eventos, ¿verdad? Visitas reales. Todos sabemos las visitas que de vez en cuando. Bien. En definitiva, el nombramiento como patrimonio, yo lo que quiero deciros, es que es un reconocimiento universal a un valor paisajístico y monumental. Fijaros que se dice que es la primera vez que el hombre interviene, y eso es lo que impactó mucho a la gente de UNESCO, que es la primera vez que el hombre interviene en la naturaleza para mejorarla. Porque hasta entonces y hasta ahora, cada vez que el hombre interviene en la naturaleza no es precisamente para mejorarla. En esta época sí, se intervino para mejorarla. Todas las actuaciones desde la época de Felipe II son para mejorar la naturaleza, para aprovechar las hectáreas,
esas series de árboles en doble y triple fila, arboladas, o sea, ¿vale? Todo eso, ese diseño de Aranjuez que decimos que está hecho con cuerda y compás, todo matemáticas. Bien, pues, como digo, es un reconocimiento universal a un valor paisajístico monumental extraordinario, que es resultado de esa conjugación de la naturaleza y la obra del hombre. ¿Qué hay que esperar? Pues lo que esperamos es que el título conseguido ayude a proteger esos determinados parajes. Claro, ¿qué ocurre? Que la responsabilidad de la gestión está repartida en muchos organismos. El bien declarado paisaje cultural le corresponde a mucha gente conservar. Ahí os tenéis a todos, incluso a lo mejor se me olvida alguno. Tantas competencias repartidas entre tanta gente, lo que pasa es que al final pues no hay acuerdos. Nadie coge las riendas. En fin, esta puede ser la causa de que a día de hoy, si preguntamos a la gente por la calle, pues, ¿tú qué piensas? ¿Que ha merecido la pena estos 20 años? Pues yo creo que la mayoría de la gente va a decir que no ha notado nada, que en estos 20 años, pues prácticamente Aranjuez está igual que hace 20 años. Si no, incluso diría que peor. ¿El problema puede ser este? Puede ser este. Entonces, como decía, para cerrar el círculo y volver al principio y terminar, deciros aquello de ¿volverán los hermosos días de Aranjuez? Quizá dependa de nosotros, quizá dependa de estos organismos. Lo cierto es que, bueno, yo creo que, mi opinión personal, es que creo que corresponde al ayuntamiento coger las riendas, sentar en una mesa a todos estos organismos y coordinar esto. Porque, como a mí me gusta decir, alguien tiene que poner el cascabel al gato. Y ya lo dijo Lope de Vega, yo lo voy a leer. Ya lo decía Lope de Vega, el problema es poner el cascabel al gato. Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo y hociquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al Senado romano, después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Yo, hasta aquí, lo mío. Ahora, deciros muchas gracias por haber venido, por la paciencia que habéis tenido, y que si queréis extenderos un poco más en el conocimiento de algunas cosas de las que hemos visto aquí por encima, sabéis, quien no lo sepa se lo digo, en internet tenéis vídeos que voy sacando de vez en cuando y podéis ahondar un poco más en el conocimiento de este tipo de cosas, ¿vale? Tenéis un canal de YouTube a vuestra disposición y un blog también que voy sacando de vez en cuando algunas entradas. Así que nada, muchas gracias y nos vemos. ¿Quiere plantear alguna cuestión a Manuel antes que se lo vaya corriendo? Yo no ponemos el frío aquí. Yo puedo decir por mi experiencia personal que el tren no ha mejorado mucho de la época que se inauguró ahora, porque vengo todas las semanas el tren últimamente, ¿no? Algo que no te quita cuidar. Vale, pues muchísimas gracias por venir, a los que habéis venido que no sois alumnos, igualmente, aquí tenéis vuestra casa, y la semana que viene sí hay clase. Gracias a todos y a todas. Gracias.